Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ángel Torres Medina. Pertenezco al grupo 4MB6 de la materia máquinas eléctricas y hoy le voy a hablar sobre el informe de la práctica 1 que se realizó el pasado día jueves. Inicialmente contesté las preguntas que usted nos generó, que fueron las siguientes. La primera pregunta es: ¿cómo se energiza un conductor? Para poder energizar un contactor usaremos el circuito ocuparemos una botonera que tiene dos botones, el botón de arranque y el botón de paro. Esto se toma en consideración una vez que se pide, ya que puede venir y variado el color, ya sea el de arranque en verde y el de paro en rojo. Ocuparemos un grupo de contactos para un relevador o un relay para energizar la bobina del contactor o en este caso energizar la bobina de la botonera. Esto se conecta directo a una corriente 1, corriente 2 o corriente 3 con su respectivo neutro, ¿no? Esto nos indica al final para que el botón de arranque lo que hace es abrir el circuito para que, bueno, sí, abrir el circuito para que bueno, cerrar el circuito para que la energía fluya a través del contactor, del relay y del foco, que en este caso fue, y el botón de paro para abrir, hacer el corto, en un dado caso el cortocircuito y no permitir que la energía fluya. La siguiente pregunta es: ¿qué representa la nomenclatura A1 y A2? En este caso representan los contactos de conexión de la bobina, que en este caso son dos, que es A1, que es el primer contacto, y A2, que es el segundo contacto. La siguiente pregunta fue: ¿para qué sirven los contactos L1 y T1 o, como también se pueden llamar, 23 y 24? Se consideran contactos principales y se enmarcan con la siguiente nomenclatura o los siguientes números. Del 1 al 2, viene siendo pares, del 1 al 2, del 3 al 4 y del 5 al 6. O también puede ser línea 1, T1. Bueno, L1, T1, L2, T2, L3, T3. Yo lo representé como línea 1, tierra 1, línea 2, tierra 2. En este caso, línea, neutro, línea, neutro, línea, neutro. Su línea con su neutro y así. La primera cifra del número indica el número de orden. Eh, y en la tercera vendría siendo 3 o 4, siempre se tiene que determinar, ¿no? Así que eso nada más es por la sucesión, por ejemplo. En el número orden venía siendo el orden 12 y su subsecuente el número 13. El orden, no es cierto, el orden 11 y su subsecuente que tiene que terminar en par va a ser el número 14. Y así el número 12. Y así tiene que ir subsecuente: 13, 14, 15, 16, 23, 24, 33, 34. La siguiente pregunta que nos pidió contestar es: si un motor trifásico necesita tres fases para ser alimentado, ¿cómo los conectarías al contactor? Para esto tenemos que ocupar nuestro diagrama base, que fue el diagrama del circuito, que es conectar cada punto en su adecuado orden, pero en este caso utilizaríamos las tres Ls. Conectaremos L1, L2 y L3 con su respectiva tierra, porque pues al final, como es un circuito trifásico, cada uno va a tener su tierra, porque es una línea, pero si puede hacer una igualación de fuerzas y conectándolo a una sola línea directa. Eh, Así que ocuparíamos las tres Ls, que ya lo vimos en la pregunta número 3, y pues ya, ocuparíamos, eso lo vimos en el foco cuando hicimos en el contactor, cuando sacamos de la botonera y en el relay, en base a la segunda tierra, sacamos el segundo foco. En base a la segunda línea, sacamos el segundo foco. Y la última pregunta es: ¿cómo conectarías un motor de corriente directa al contactor? Inicialmente tenemos que saber que los motores de corriente directa son dispositivos que transforman energía eléctrica en energía mecánica. Esto en un movimiento angular en base a su eje. Estos se alimentan en base a una corriente directa
o una corriente almacenada, ya que también podemos decir que corriente directa es la corriente continua. Para que dicho motor de energía electromecánica comience a girar, es necesario aplicar una alimentación, que en este caso vendría siendo la línea, que es la que nos concede la energía, y generar el diferencial de potencial que existe entre sus terminales. Eh, para esto, si sus terminales de las fuentes de alimentación se invierten, el motor giraría en sentido contrario, y si se mantiene estable, giraría en sentido normal. Así es como podríamos conectar un motor de corriente directa en el contactor. De antemano, gracias y quedo a su disposición, profesor.